Bienvenidos una vez más a seguir conversando acerca de la palabra de Dios en el libro de Santiago, donde Dios nos ha llevado a cómo nosotros debemos implementar nuestra vida diaria, de cómo debe ser nuestro comportar delante de Dios. Y hoy vamos a hablar, continuamos en Santiago capítulo 1 y vamos a hablar los versículos 13 y 14. Donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Amén. Muchas veces las personas piensan, incluso el cristiano piensa, que Dios puede tentar a uno para ver si uno le es fiel a Dios, que Dios puede tentar a la persona para ver si esa persona realmente le es fiel a Dios, si esa persona realmente está comprometida con Dios, si esa persona realmente es un verdadero cristiano o no. Y es aquí donde debemos marcar la diferencia entre ser tentado y ser probado. Cuando usted es probado de parte de Dios, a usted le vienen circunstancias en el trabajo, en el hogar, que no necesariamente son tentaciones, son pruebas, que es algo completamente distinto. Pero cuando somos tentados, es decir, nuestra debilidad carnal, algunos tienen debilidad por la mujer, algunos tienen debilidad por el alcohol, algunos tienen debilidad por mentir, algunos tienen debilidad por fumar, por recoger objetos que no son de Él. Estamos tentados a hacer eso. Cuando estamos tentados a percatarnos, a formar parte de ese proceso, jamás podemos decir: es que Dios me está tentando. Porque la palabra de Dios dice que Él no tienta a nadie y nadie puede ser tentado por Él, sino que cada uno es tentado según su propia pasión, según su propia debilidad en la carne, según su propia concupiscencia, dice la palabra. Es una clara señal que debemos nosotros tener marcada la diferencia entre ser probado de parte de Dios y ser tentado de parte de Dios. Porque muchas veces le culpamos a Dios cuando se cae en la tentación. Muchas veces le culpamos a Dios cuando caemos en ese proceso y Dios no tiene nada que ver. Tú eres tentado por tu propia concupiscencia, por tu propia carne. Tú eres el que debe tener sometimiento del cuerpo. Tú eres el que debe tener el don del Espíritu Santo de dominio propio. Recordemos que la Biblia no habla de los dones del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. Habla del fruto del Espíritu Santo. Y ahí conlleva el amor, la paciencia, y uno de sus frutos es dominio propio. Tenemos que aprender a pedirle a Dios que nosotros nos dé fortaleza en el dominio propio, porque Satanás siempre va a estar allí. Satanás conoce tu debilidad. Satanás conoce en qué eres frágil en la carne, porque antes de conocer a Cristo no pertenecías al reino de Dios, sino que pertenecías al reino de Satanás. Y Satanás conoce a qué eres débil. Pero allí en medio de esa debilidad por tu carne, debes pedirle a Dios que te dé fortaleza. Debes pedirle a Dios que te dé el dominio propio que se necesita para soportar la tentación. Entendiendo también que la palabra de Dios dice que Dios no permite que seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Y de esa promesa nosotros debemos agarrarnos. De esa promesa cuando estamos pasando por momentos difíciles, decir: está difícil esta tentación que es según mi carne,
según mi debilidad carnal. Pero Dios no es capaz de permitir que el diablo me ponga esta tentación si no está seguro que yo lo pueda superar. Queda de parte de ti, queda de parte del hombre si decide soportar o no soportar. Queda de parte del hombre si decide pedirle ayuda a Dios o no. Queda de parte del hombre postrarse delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame a tener dominio propio. Ayúdame a superar esta tentación que el diablo me está poniendo según mi propia concupiscencia, según mi propia pasión. Seremos tentados de parte de Satanás hasta nuestra muerte, porque Satanás no va a querer que ni tú ni yo vayamos al cielo. Satanás va a hacer todo lo posible para que tú caigas una y otra vez sin pedirle fuerza a Dios, porque Él no te quiere en el cielo, Él te quiere en el infierno junto con Él. Esa es la realidad, esa es la verdad que se necesita escuchar para entender de dónde vienen las tentaciones, que son completamente distintas a las pruebas que Dios pone a sus hijos, a sus fieles, para hacerlos crecer en la madurez espiritual, en el crecimiento que realmente se necesita para conformar el mismo carácter de Cristo. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? La pregunta es: ¿cómo te vas a comportar? Cuando el diablo te coloque esa tentación, ¿vas a acudir a Dios? ¿O simplemente vas a dejar a Dios a un lado, creyendo que con tu propia fuerza puedes superarlo? Y cuando te das cuenta, cuando menos lo esperas, se cae en la tentación y decimos: Señor, ¿por qué pasó esto? Porque después que se cae en la tentación, no viene felicidad, no vienen momentos de alegría, vienen momentos de remordimiento, momentos de culpa, momentos donde Satanás se goza y dice: ¿otra vez le vas a pedir perdón a Dios por lo mismo? ¿No te cansas de pedirle a Dios? ¿No te cansas de defraudarle a Dios? Pero Dios es justo y Dios es bondadoso y misericordioso para perdonar tus pecados. Pero si eres capaz de alejarte, si eres capaz de volver tu camino, si eres capaz de ya no cometer el mismo error, Dios te perdona, claro que sí. Pero tampoco podemos jugar con el perdón de Dios como si Dios fuese un amuleto que yo puedo fallar las veces que quiera y Él me va a perdonar. Eso es burlarse de Dios. Y de Dios, la palabra dice que de Dios nadie se burla. Aprendamos a diferenciar, aprendamos a soportar, aprendamos a depender de Dios, aprendamos a decirle: Señor, soy débil en esta parte de mi vida. Por favor, ayúdame a tener el fruto del Espíritu Santo de dominio propio. Ayúdame, Señor. Cuando el diablo intente tentar mi vida, yo me sujetaré a ti para soportar esa tentación. No nos creamos sabios en nuestro propio entendimiento. No creamos que con nuestras fuerzas podemos obstaculizar lo que Satanás hace en nuestras vidas. Todo depende de la voluntad de Dios. Todo depende de cómo nosotros dirijamos nuestro pensamiento. Todo depende si le decimos buscar a Dios o si le decidimos dejar apartado a un lado y creer que nosotros podemos con eso. Por eso es necesario que todo cristiano doble rodillas delante de Dios, le ore al Dios de Israel, estudie su palabra, entienda que Dios tiene planes de esperanza, jamás tiene planes de calamidad para el hombre. Por eso es necesario que el hombre entienda y conozca los atributos de Dios. Es por eso que es necesario que toda la humanidad le entregue su vida a Dios.
¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres vivir en una paz, una tranquilidad, aunque estés pasando por tormenta? Esa paz solo la da Cristo Jesús. Esa paz solo la da el Hijo de Dios, Dios encarnado, que teniéndolo todo, bajó hasta la tierra y se hizo obediente en forma de hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que murió por tu pecado y por mi pecado, que murió para reconciliarnos con el Padre, que murió para que nosotros entendiéramos que tenemos un ancla en el cual nosotros podemos sujetarnos cuando tengamos momentos difíciles. Un Dios que creó todo lo que podemos ver y que nos promete la vida eterna si perseveramos hasta el fin. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos con nuestro pensamiento carnal y decir, Dios me tentó? Es culpa de Dios, porque Dios permite, porque Dios me tienta de esta manera, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, refrescando lo que dice la palabra de Dios, que no es así. Que Dios te bendiga.